¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Jornada de Stream. Tenemos otro encuentro, otra cita entre vos y yo y con un invitado, con una invitada, como lo hacemos siempre a través de Jornada de Stream. Nuestro contenido on demand para que vos puedas mirar como quieras, cuando quieras, desde donde quieras. Siempre anticipándote también a través de nuestras redes sociales, @jornadaweb, lo que vendrá. Esa es la historia, ese es el motivo que nos convoca acá y seguimos conociendo personalidades, gente, vecinos, amigos, gente que forma parte de alguna manera de la historia de nuestro lugar. Hoy vamos a conocer una muy linda historia seguramente. Vamos a dejar de lado la solidaridad que la mueve a ella para conocer su lado B y un poco más de su historia personal, su historia de vida. Mirta Antón, bienvenida. Hola, bueno, muchas gracias por recibirme y por ayudarme a recordar el camino transitado, ¿no? Va a estar bueno eso también, creo que ¿no? sí. Bueno, Mirta es nacida y criada aquí en la ciudad de Trelew y muchos la conocemos por el rol que tiene a través de la Feria Solidaria en esta ciudad. Ella fue la iniciadora del Perchero Solidario, un proyecto que después le diera impulso justamente a esta feria. Pero además de tener la solidaridad como premisa en su vida, Mirta es mamá, es abuela, ex docente, es amiga y hoy vamos a conocer el lado B de Mirta Antón, una mujer que recorrió muchos caminos para llegar donde está cumpliendo mandatos y explorando también nuevas miradas sobre la vida. Bueno, cuántas cosas por contar. ¿Quién es Mirta Antón, además de esta mujer solidaria que todos conocemos? Bueno, creo que soy una mujer común que ha tenido la dicha de transitar una vida con algunos desafíos importantes, pero que a esta altura de mi vida puedo mirar hacia atrás y ver que bueno, he sido afortunada en todo lo que he vivido, porque lo puedo ver como aprendizaje. Yo me crié en un Trelew chiquito, donde recién empezaban a nacer las instituciones, con un papá que era comerciante, pero tenía una vocación artística importante, con una mamá muy fuerte que sostenía. Allí está mi papá haciendo algunas de sus travesuras, generalmente en las despedidas de solteros, en las fiestas familiares, siempre tenía algo para aportar, pero además él fue el creador del primer grupo independiente de teatro, en un momento donde no había teatro vocacional, porque estamos hablando antes de los años 60. Entonces, él, a pesar de tener siempre un rubro como comerciante y haber sido conocido por su tarea, siempre tenía esta otra inclinación. Y eso llevó a que él me educara en la parte artística, porque desde muy chica me conectó con los libros, con las muestras de arte. Había nacido el Teatro Verdi, se daban funciones de cine, entonces desde chica me llevaban a esos lugares, me llevaban a ver obras de teatro, me hacían escuchar música. Así que todo eso que cuando uno es chico se da como naturalmente, después te queda como un piso que creo que fue el que me fue orientando también en la vida, porque yo siempre seguí vinculada a esa, es una parte mía de que disfruto mucho todo lo que sea la expresión artística. Y bueno, eso te da siempre un backup diferente en todo lo que vaya aconteciendo. ¿Dónde te formaste, Mirta? ¿Cuál fue tu escuela primaria, tu escuela secundaria acá en Trelew? ¿Cómo siguió tu carrera después, la que iniciaste como docente? Yo fui a la escuela número 5, que era una de las escuelas. En ese tiempo había 3 escuelas, eran escuelas nacionales. La escuela 5, yo vivía a la vuelta de la escuela 5 y bueno, allí transcurrió toda mi escuela primaria. Después fui al Colegio Nacional de Trelew y elegí la sección normal anexa, entonces con 17 años yo salí con un título de maestra, como era en aquella época, y al año siguiente ya empecé a trabajar. Era una época en la que había mucha demanda de
de docentes. Con 18 años Con ya estabas 18 adelante de un años, aula. sí, yo terminé en diciembre, Sí. en noviembre, diciembre de mis 17, y en junio del año siguiente me tocó la primera suplencia, porque empezabas como suplente. En esa época Sí. siempre el trabajo era como suplente, y me tocó una suplencia en Playa Unión, así que tenía que viajar al internado. Y éramos como tres otras maestras, otras compañeras, como 3 o 4 docentes que íbamos viajábamos todos los días allí. Después empecé con ese ritmo de suplencias y seguí durante mucho tiempo. Trabajé 10 años en el nivel primario y después mientras seguía estudiando, ¿no? Y tengo alumnos que hoy son abuelos, porque claro, yo tenía 18, 19 años y por ejemplo cuando trabajé en la escuela 122, que trabajé varios años, tenía alumnos de 12. Entonces no había mucha diferencia. No. Hoy me los encuentro, a veces van a las ferias solidarias y nos sacamos fotos, o cuando veo a alguien grande que me dice, ¿usted es la señorita Mirta? Entonces ya sé por dónde viene. Pero la docencia me ha dado maravillosos sentires, la volvería a elegir todas las veces. Eran otras épocas, siempre fue difícil, pero la verdad es que tuve experiencias maravillosas. Yo ya después ejerciendo en el secundario como profesora, trabajé en María Auxiliadora, en la Escuela de Magisterio muchos años, formando a otros maestros, que era también un plan similar de 5 años. Allí también las chicas salían a los 17 años como maestras. Y fue una escuela que marcó en la ciudad de Trelew un hito importante, porque fue una de las escuelas secundarias que tenía muy claro su propuesta. Entonces los chicos empezaban en primer año, mayoría de chicas, y sabían que de ahí tenían que salir docentes, y los docentes desde primer año los iban orientando en esa tarea, ¿no? La verdad es que tengo recuerdos maravillosos de la escuela. Trabajábamos como un equipo muy sólido en ese momento, nos actualizábamos permanentemente, trabajábamos cantidad de horas, ahora pienso, ¿no? Extra, porque nos reuníamos como equipos por áreas, o cuando había que preparar era como una gran familia, cuando había que preparar la fiesta del estudiante, bueno, los profesores, por ahí van a aparecer fotos mías, nos disfrazábamos y hacíamos representaciones y estábamos muy conectados con todos los chicos, ¿no? A los 18 años empezaste a ejercer como docente, Mirta amiga, Mirta una vida social, ¿y en qué momento conociste al gran amor de tu vida? Bueno, el gran amor de mi vida lo conocí en realidad a los 15 años, pero la historia empezó a los 17, cuando yo estaba terminando. Era un muchacho muy buen mozo, que era músico, había venido de Buenos Aires con una bandita, con un conjunto. De paso, habían hecho los trajeron acá a Rawson, a Comodoro. Él era de Chivilcoy, de la provincia de Buenos Aires, y sus compañeros también, era un grupo de Buenos Aires, pero ya habían trascendido porque habían tocado en Radio El Mundo y tenían como toda una carrerita hecha, vinieron a hacer una gira por el sur. ¿Qué tipo de música hacían? Y rock y balada en ese momento. Tenían instrumentales y tenían un cantante. Vinieron a Rawson, a la confitería tradicional de Rawson, donde está en la esquina. Allí en ese momento ofrecía números musicales y allí los trajeron. Y después fueron a Comodoro y después vinieron acá a Trelew, y también había en Trelew una confitería que hoy no existe más, pero que se llamó Kings, y que muchos de los grandes recuerdan porque allí se pusieron de novios también. Surgieron varias historias de amor ahí. Historias de amor, era el lugar emblemático, era el lugar donde los chicos del secundario se hacían la rata a la mañana, y al lado vivía el doctor Margara, que era el rector. Entonces de vez en cuando aparecía Margara, y cuando veían que venía Margara se metían atrás de la confitería y salían, porque tenía una salida, un pasaje, salían por ese pasaje, así que fue muy emblemática. Bueno, y allí lo conocí, la verdad que fue una historia de amor fantástica, la única muy fuerte en mi vida.
Y bueno, y de allí nacieron mis 2 hijos. Pero ¿y él bueno, dejó su vida musical, artística? Claro, porque primero les ofrecieron la oportunidad de compartir esta confitería como negocio y se quedaron, eran 4, se quedaron, pero después al tiempo 2 se volvieron al Chivilcoy natal y quedaron los otros 2 solos que ya encararon otra vida, se dedicaron a otras cosas. Mi marido era técnico matricero, había estudiado en la Escuela Industrial de Chivilcoy, así que él agarró su tarea por ese lado. ¿Cómo se llamaba? Hugo Gardela. Y bueno, y allí inició toda esa otra etapa que a él le apasionaba. Era un artista, más allá de que trabajó en fábricas y fue jefe de taller y esas cosas, pero por ejemplo le encantaba fabricar pequeñas piezas, y me acuerdo que hacía para amigos, para gente que le pedía, no por negocio, sino más por el placer, miras telescópicas, piezas muy pequeñas, porque tenía esa habilidad y porque se había preparado para eso. Le encantaba pescar, por supuesto. Poco le dejó la música bastante, escuchaba, pero ya no. Él tocaba el bajo eléctrico y la guitarra. Bueno, y ahí transcurrió nuestra vida maravillosa hasta que se enfermó muy joven. Se enfermó y bueno, esa fue la etapa más difícil de mi vida, acompañar ese proceso durante 2 años y medio, y bueno, y falleció cuando tenía 50 años. Así que muy joven, ese fue el gran desafío de mi vida, seguir adelante con 2 chicos que eran adolescentes, y bueno, y seguir con la vida y perder a quien fue el amor de tu vida. Tu gran compañero, ¿no? Mi gran compañero, sí. Y a partir de ahí nació en esto que uno busca reinventarse, reiniciarse. Empecé con clases de yoga, porque amigas me decían, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Viste que los amigos te tratan de sacar. Sí. Y ahí empecé a buscando respuestas como existenciales, empecé a buscar otras miradas, otras filosofías, otras cosas que fueron apareciendo en mi vida. Y como yo soy bastante perseverante y prolija, es como que me puse a estudiar todas esas cosas, ¿no? Y ahí nacieron las cuestiones de espiritualidad en las que me formé durante, te diría, 10 años o más. ¿Eso fue como una escapatoria, una salida también a esta pérdida de Hugo en un momento también clave, importante de tu vida, con 2 hijos, nada más ni nada menos que adolescentes, ¿no? Sí, fue un poco sin querer, digamos, en esto de que uno trata de trascender el dolor y saber que tenés que seguir en pie por tus hijos. El hecho fue empezar a buscar respuestas, decir, bueno, la muerte será solo esto, la desaparición física, de qué manera sigo, empiezo a pensar que a lo mejor va a estar siempre acompañándonos, aunque no lo veamos físicamente. Es decir, esas respuestas son las que me llevaron a transitar diferentes caminos, que en realidad, por todo eso que aprendí y que creo y que aplico en mi vida, que todo tiene una razón de ser en la vida, en la historia de cada uno, si eso no hubiera pasado, yo creo que hoy no sería quien soy de la manera y con las cosas que hago. Tal vez no hubiera existido la Feria Solidaria, no sé, pienso muchas veces en eso. Fue como un mazazo en la cabeza y digo, después que he conocido tanta gente en el mundo a raíz de todo esto, digo, a veces la vida te va dando llamados de atención a lo largo de las distintas etapas. Y yo siempre me digo a mí misma, debo haber sido muy cabeza dura, que no me daba cuenta que me estaban haciendo unos llamados de atención. Entonces me tuvieron que dar un golpe fuerte para que yo empezara a decir, no solo es este cuerpo y lo que hay acá y lo que hago con este cuerpo. Hay mucho más en el universo que te permite tener una mirada mucho más amplia y encontrar otras explicaciones que te quitan sufrimiento. ¿Le pudiste encontrar, por ejemplo, una explicación a la partida de Hugo? Yo creo que él, que todos, bueno, a esta altura creo que todos nos encontramos en la vida para tener la historia que tengamos que tener, para tener hijos o no tenerlos, para los amores frustrados, todo pasa por algo.
Y es lo que te digo, para mí la explicación es, él se tenía que ir para que yo creciera como persona, para que mis hijos también crecieran, porque para ellos fue algo muy fuerte y ellos a partir de eso también aprendieron y desde la juventud y ahora son más maduros, también tuvieron otra manera de pensar. Entonces creo que fue para eso, para aprender lo que venía. Si él se hubiera quedado, quizás nada de esto hubiera explorado, ¿no? sucedido totalmente, y entonces, o sí, no lo sabemos, pero la explicación para mí era eso, era necesario, y lo tomo como, si es cierto que hay pactos de almas antes de venir y que uno acuerda con otro que va a venir a aprender cosas a esta escuela de la vida, bueno, él con esto hizo el mayor acto de amor por mí, ¿no? Entonces eso también me da una gran paz en el alma, aunque lo añoro y han pasado muchos años y lo sigo extrañando, pero digo, bueno, agradezco que tuve esta oportunidad. ¿Por qué por qué tipo de terapia has transitado o estás transitando? ¿Qué encontraste en estas nuevas miradas? Bueno, fue un gran desafío encontrar algunas filosofías orientales y otras que estaban circulando en el mundo, como el curso de milagros, por ejemplo, como el Ho'oponopono, y yo me formé en eso. Y cuando hablo del Ho'oponopono, a mí me encanta, y yo doy talleres, y la gente se pregunta qué es eso con un nombre tan difícil, ¿no? El Ho'oponopono es una técnica de trabajo personal que viene de los maoríes, nace en Hawái, en unas tribus que ellos, se llama la técnica del perdón. Y en síntesis se trata de aplicar el perdón, pero con uno mismo. Es decir, viste que uno es, en general somos los mejores jueces para autocastigarnos. Tenemos un juez interno que aunque vos no te lo digas verbalmente, por dentro te está diciendo esto lo hiciste mal, tendrías que haber hecho tal cosa, ¿por qué tomaste esta decisión? Ves, si yo no hubiera hecho eso, no pasaba esto. Y es el juez interno que nos hace todo el tiempo castigarnos. A raíz de esa preocupación nuestra interna, después vamos por la vida sufriendo. Entonces, si uno acepta que todo es perfecto, que hay que estar atento y ver el para qué de cada cosa, empieza a soltarse un poco, a vivir más relajado. Y entonces no quiere decir que no te afecten las cosas, que no digo, bueno, que hay cosas muy dolorosas que realmente hay que trascender, pero uno empieza a transitar un camino con mayor calma, porque si no es imposible vivir todo el tiempo en tensión y en estrés. Y cuando uno hace un montón de, bueno, yo te digo, he hecho desde esto que te digo, cosas muy raras para la audiencia en general, como el curso de milagros, que ahora te voy a contar un poquito qué es, no es que te entrenan para hacer milagros, pero bueno, después he hecho registros akáshicos, gemoterapia, Reiki, por supuesto, bueno, Braille, que es una gimnasia cerebral, siempre con especialistas, o sea, siempre buscando y investigando antes de empezar a hacer algo, ¿no? El curso de milagros, por ejemplo, es algo que existe desde los años 70. Es un texto canalizado por algunas personas por un par de psicólogos que como buenos psicólogos no creían en nada trascendente, o bueno, como la mayoría de los psicólogos, nada trascendente, nada espiritual, y ella empieza a escuchar como voces en su mente y cree que se está volviendo loca. Lo comparte con un compañero de trabajo con el que no se llevaban bien, ambos eran psicólogos y trabajaban en un equipo de salud mental, y este compañero le dice, bueno, no lo tomes así, empecé a escribir esto que te aparece y yo te ayudo a transcribirlo. Bueno, y así ella escribe durante 7 años. Y lo primero que le aparece en su mente es, este es un curso de milagros.
Y entonces el curso dice que nada es lo que parece, nada es real, solamente existe lo real, pero lo real no es el cuerpo físico, lo real es todo lo que está alrededor, lo que no vemos, las diferentes dimensiones. Es como si uno tuviera la posibilidad de pasar de una habitación a otra cuando está en un nivel de pensamiento mayor. Sí. Y sobre todo en un nivel de sentimiento. Porque yo a esta altura puedo decir que todo lo que hice tiene un solo camino. Y el camino es escuchar a tu corazón, no hay otra receta. Pues muchas veces uno dice, casi todo el tiempo, desde la razón o desde la mente, tengo que hacer esto, porque me enseñaron un montón de mandatos y creencias. Mamá te decía, vos tenés que levantarte y lavarte los dientes. Y está bien, no es que esté mal, pero quiere decir que así como te decía eso, mamá y papá fueron transmitiendo un montón de mandatos y creencias, esto se puede y esto no se puede, a veces con el ejemplo, a veces sin decirlo. Y todo eso nos forma, todo eso nos forma parte. Y a lo mejor en su momento sirvió cuando somos chicos porque nos está protegiendo, pero nos armó una estructura tan fuerte que nos termina siendo una coraza. Entonces, esa coraza no permite que nosotros nos permitamos sentir o hablar desde el corazón, porque vos con el corazón vas a tener compasión por otro, te vas a seguir enojando, pero vas a poder dejar pasar un tiempo, unas horas, unos días, y lo vas a sentir de otra manera. Creo que a todos nos pasa eso. Mirta Antón, hoy conocemos su lado B, un poco su historia personal también y todo este camino recorrido más allá de la Feria Solidaria, que es el lugar desde donde hoy por hoy la conocemos. Tengo algo para mostrarte, para contarte y ya volvemos. Nuestra Sociedad Cooperativa Popular Limitada, desde 1933, llevando los servicios esenciales a tu hogar. Agua, energía, cloacas, telefonía, internet y sepelios. Seguinos en nuestras redes, encontranos como SCPL Coop en Instagram, Facebook, X y YouTube. Por trámites y consultas, comunícate con Lara, nuestra asistente virtual de WhatsApp, al 297-526-0760. Hoy esa es la historia, con Mirta Antón, conociendo un poco el lado B, su camino, su trayectoria, mamá, docente, abuela. Contame un poco de tu familia, Mirta, ¿cómo está compuesta? Bueno, mi familia está compuesta por 2 hijos maravillosos que tienen caminos diferentes en sus tareas, historias diferentes de amor también ellos. Tengo un hijo varón que se llama Maximiliano, que trabaja en el área de computación, en un instituto superior. Que ha heredado ahora, siendo ya más grande, ha heredado mucho de Ahí están mis amores cuando eran chicos, en la casa con su papá. Ahí está cuando egresa, Maxi se parece mucho a su papá, esa es su fiesta de egresados. Y ahí están todos, parte de mis amores. Esa es mi hija, mi yerno. Los 2 nietos chicos, o sea, el de rojo y el otro chiquitito, son los hijos de esa pareja. Y los otros 2 que están conmigo son los hijos de Maxi. Valentín, que es el que está delante, y Sofía. Sofía es la única nieta. Valentín ya está en la universidad, está estudiando en Córdoba. Ahí están en un pelotero en los cumpleaños. ¿Te gusta ser abuela? Sí, me encanta, realmente lo disfruto. Es lo mejor que me pasa en esta etapa de mi vida, es lo mejor. Porque ellos te te obligan a estar actualizada, te llevan por nuevos desafíos y la verdad es que son un regalo de la vida realmente. Yo estoy mucho tiempo con ellos, todo lo que puedo por fuera de mi actividad, aunque hago mucha, vos sabés que hago mucha actividad todos los días, referida a la feria y a todos los trámites, pero todo el tiempo que puedo lo destino a ellos. Por ejemplo, bueno, me ocupo de ir a buscarlos a la escuela cuando los papás no pueden, hago ese reemplazo, los busco en la escuela, o los llevo a actividades y me encanta cocinarles, por ejemplo. Entonces, bueno, siempre estoy haciendo algo que ellos disfrutan mucho, es decir, la cocina de olla, que a pesar de que tienen mamás que cocinan también, pero bueno, a veces como la cocina de la abuela, ¿no? El toquecito de la abuela se siente distinto.
Y compartimos cosas y bueno, los mayores ya son los que me llevan adelante con el tema de tecnología y lo que hay que hacer y lo que hay que mirar y me explican cosas y aprendes de ellos naturalmente. Compartimos mucho, sí. Mirta, ¿y cómo sos como amiga, como persona? Sé que tenés una vida social también muy dinámica. Veía unas fotos tuyas hasta de modelo en algún momento, un desafío que te animaste a llevar adelante. Sí, yo me he animado a todo, realmente. Tengo muchas amigas, amigas de toda la vida. Tengo un grupo de la universidad que se llama De Letras e Infiltradas, porque el grupo se formó con las que habíamos sido compañeras de letras y después se fueron sumando hermanas de otras que habían hecho otras carreras, por eso ellas son las infiltradas. Y con estas amigas nos reunimos todos los meses y organizamos. Son pequeñas fiestas para nosotros, porque en realidad el tema es, la excusa es, hay que festejar los cumpleaños que pasaron en el mes y las que festejan el cumpleaños tienen que cocinar ellas y preparar el festejo. Y nosotros vamos a participar del festejo, pero bueno, nos va tocando a todas a lo largo del año. Entonces, bueno, se cocinan platos especiales, se arman mesas. Es como una competencia, a ver qué grupo cocina mejor, qué cosas ofrece, bueno, así que tenemos mucho contacto con ella y yo participo mucho en cuestiones culturales, estoy muy vinculada, por ejemplo, una de mis grandes amigas es Mary Zampini, entonces estoy muy vinculada a la colectividad galesa y voy a todo lo que sé, voy a todos los estebos, voy a los test que hacen, o sea, estoy vinculada a toda esa parte. Tengo amigos vinculados al teatro, amigos músicos. La verdad es que tengo muchos amigos, a veces no me alcanza el tiempo para poder estar con todos, pero bueno, trato de eso. Tengo amigos, todo ese camino de la espiritualidad también me dio amigos, sí, me imagino. que fue gente que nos fuimos encontrando con eso. Y lo que yo no dije antes es que esa primera etapa de formación mía en la espiritualidad, que sigue, yo lo sigo practicando para mí, tuvo un momento de difusión, de tarea de difusión. Sí. Que yo soy bastante inquieta, entonces yo pensaba, esto lo tiene que escuchar otra gente. Yo iba a Buenos Aires, iba a distintos lugares y yo decía, esto lo tiene que escuchar. Y así empecé a traer gente a dar conferencias y seminarios durante casi 10 años, de todo tipo, o sea, desde Susana Buscaglia, que es psicóloga, y vino a dar las técnicas de Breijim, que es gimnasia cerebral, cómo moves el cuerpo, determinados movimientos del cuerpo están estimulando tu cerebro, pero movimientos sencillos que podés hacer en tu casa. Y bueno, y así, por ejemplo, bueno, trabajé muchos años con Julio Bebione, que es un autor joven todavía, que vive en Estados Unidos. Bueno, Julio vino a partir del 2007 acá, y así todo se fue generando toda una cadena también de contactos. Hice radio porque, bueno, por ejemplo, cuando trabajaba en educación, estaba en Rawson en uno de los momentos en que estuve en una oficina que era el Centro de Información Educativa, con Carolina Humphrey. Propusimos un programa que se emitía por Canal 7 que se llamaba Intercambio Educativo, y allí lo que hacíamos era ir registrando las experiencias de las diferentes escuelas sobre una temática o de escuelas, y bueno, teníamos un mini equipo con Carolina y Gustavo, y yo hacía la producción de eso, o sea, aprender a hacer cosas que no había hecho, pero que a mí me resultaban fáciles hacerla, porque bueno, en ese momento yo tenía todos los contactos de las escuelas, entonces lo que hacía era esto, de llamar, acordar con la directora, qué docentes, quiénes iban a participar, qué día íbamos a filmar. Y bueno, y después hice algo de radio también, por invitación, acompañar a otros, por ejemplo, acá en la FM Tiempo también hicimos, con Alejandro Torres, en la FM del Sol. Bueno, he hecho un poquito de todo con Ricardo Aranea también, así que ha sido como una incursión que siempre digo que, bueno,
por supuesto desde un lugar amateur totalmente y con todo el respeto que tienen los profesionales, acompañando, siempre fue una tarea acompañar que a mí la disfruté muchísimo, ¿no? Mirta, has hecho de todo. Sí. Has viajado, tenés amigos, tenés hijos, nietos, tuviste un gran amor de tu vida, recorriste otros caminos. ¿Qué te falta? ¿Hay algo que te quede pendiente? Yo creo que no. O sea, a nivel personal me siento, digo, ahora hago un balance y me siento sumamente agradecida a la vida por todo lo que me trajo. Tal vez sí, yo siempre estoy dispuesta a ir tomando los desafíos que la vida me presente, ¿no? A lo mejor en la tarea, así como no sabía que me iba a dedicar a la solidaridad y que iba a crear semejante... Empezó con un percherito y mirá lo que soy, y ¿no? eso hoy es una organización importante. No sé por dónde me va. Ayer hablaba con mi familia porque, bueno, tengo que presentarme, me han convocado para la justicia, para ser jurado, Sí. por los jurados Sí, estos para un populares. juicio por jurados. Ajá. Y bueno, y tengo el mes que viene una entrevista, es una carga pública también, y bueno, tengo una entrevista para, digamos, como el dictamen final, para si queda en el listado de jurado y demás, y los chicos, digo yo, mis hijos, mis yernos, ayer me decían, ¿y vos creés que vas a poder? No lo sé, es algo que es un desafío absolutamente nuevo, pero bueno, por alguna razón integré esa lista. Entonces digo, yo estoy abierta a todo lo que... Sí tengo en claro que si hay algo que puedo hacer, que aún no sé qué sería, a esta altura tiene que ser el servicio para otra cosa, o servicio para la ciudad, para la gente, Me interesa mucho siempre todo lo que es la educación nueva. Yo hice una formación en Pedagogía 3000, que es un movimiento internacional. Lo hice en el 2016, fui a Uruguay, a Chile a formarme con Noemí Paimal, que es la creadora, y toda esa parte de la educación nueva, creo que hay tanto para hacer, tanto. Mi sueño hubiera sido, ya a esta altura creo que eso no sé, capaz que lo organizo todavía, sería tener una escuela diferente. O sea, sí, tal vez el sueño sería poder llegar a crear con otra gente una escuela diferente donde los chicos tuvieran todo lo que hoy necesitan, que no pasa por la tecnología. O sea, que hay toda una serie de... Porque yo lo viví a los 8 años en un taller de expresión infantil. Entonces, todo lo que tiene que ver con el arte, con el contacto con la naturaleza, es lo que todavía hoy necesitan los chicos, a pesar de la tecnología. O sea, eso daría otra mirada y otro aire a la educación, donde cada uno pueda hacer y que todos sean felices, los chicos y los docentes, porque hoy se padece mucho en las aulas, desde los dos lados. Entonces me parece que tal vez ese sería el sueño. Mirta, ha sido un placer tener esta charla más allá de la Feria Solidaria, que es últimamente el tema que siempre nos convoca. Y será un placer también poder charlar y seguir entrevistándote de acá en adelante, habiendo conocido este lado B de Mirta. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas Gracias. Mirta Antón con nosotros, gran referente de la solidaridad, de la Feria Solidaria Trelew, pero tenía su historia también. Esa es la historia, la que compartió hoy con nosotros. Un capítulo más transitamos de Jornada Stream. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y nos reencontramos en la próxima.